Listo, señores. Bueno, entonces para todos, muy buenas tardes. Nuevamente es un placer volverlos a ver, ¿cierto? A todos ustedes, el grupito bueno. Y sí, chévere, pues entonces encontrarnos. Desafortunadamente creo que es la última materia en la que ustedes se miran conmigo, ¿cierto? Excepto pues que más adelante, si Dios lo permite, nos veamos en algún proyecto de grado. ¿Listo? Mientras tanto, pues solamente sería esta la última materia. Entonces, sí, pues la verdad es un gusto, ¿no? Volverlos a ver a todos ustedes, señores. Espero que como en las otras asignaturas, igual ustedes tengan una entrega así repito, como lo han demostrado, ¿cierto? Que esta materia sea igual de provechosa, sea igual de importante, pues como las otras, ¿no? La verdad, así lo es, ¿no? Esta es prácticamente la columna vertebral de la parte de los fluidos, en conjunto con fluidos y termodinámica. Ya en el nuevo pénsul ya no aparece fluidos y termodinámica, entonces en esta materia se va a abarcar todo eso. Y bien, señores, pues yo no me presento porque pues ya todos me conocen, ¿cierto? Pero sí voy a presentar aquí, pues, como esta es la introducción, señores, la introducción y ya comenzamos de lleno, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la presentación formal del curso. Entonces, bueno, primero que todos, para los poquitos que no tienen mis datos, aquí están mis datos, este es mi nombre, aquí está mi celular, aquí está mi correo, señores, por favor, nuevamente, solicitarles el favor que solamente pues nos comuniquemos en periodo de trabajo, señores, ¿vale? O sea, en horas laborales, que no me llamen los sábados, no me llamen los domingos, que es como Hartón, ¿no? Aunque ya las últimas veces ya no estaba respondiendo porque ya estaba de verdad cansado. Pero entonces sí les pido el favor, mientras sea en horarios de oficina, pues ahí para que no tengamos inconvenientes, ¿vale? ¿Cuáles son las pautas que vamos a seguir ahora, señores? Entonces, importante, señores, como ustedes ya lo saben, es importante lo de las cámaras, aunque en este caso, pues, y pues, no sé si, yo creo que con todos los profesores, de pronto no es una exigencia grande o clave, pues, de que siempre se tengan las cámaras encendidas, sí es importante, ¿no? Que de vez en cuando lo hagan, especialmente cuando hacen ustedes una participación, ¿sí? Ahí me parece que es importante que me enciendan las cámaras, por lo menos para que nos podamos ver, muchachos, si no, como les he comentado siempre, ¿no? Es como muy harto, ¿no? Muy maluco. Yo hablando aquí con el computador, ¿cierto? Entonces es feo. Por lo menos saber que hay alguien que me está escuchando, saber que hay alguien que le interesa. ¿Listo? Entonces es bueno que ustedes enciendan las cámaras de vez en cuando. Lo que sí es importante es que en el momento del parcial, sí, por favor, tengan las cámaras encendidas. Ahí sí me parece que es como clave, señores, por favor. ¿Vale? Bueno, eso por ese lado. Como siempre, señores, la participación se va a tener en cuenta. Hay una casilla que ya la veremos más adelante, que se llama eso se hizo desde el semestre anterior, mm, por orden directa de dirección. Se está trabajando con un porcentaje que tiene que ver con eso se llama, permítame, digámoslo aquí. Esto se llama apreciativa. Entonces, esa apreciativa, muchachos, como lo hemos manejado nosotros, así se va a seguir manejando. La apreciativa no es porque me caiga bien a alguien o porque me caiga mal a alguien, no, nada de eso. De por sí, pues uno tiene que ser bastante objetivo en las cosas, ¿no? Entonces, esa apreciativa se va a dar es por participación, señores. ¿Listo? Entiéndase participación como llegar y estamos hablando de un tema específico y contribuir a ese tema, no simplemente llegar allá y decir cualquier sandez, no, sino que de verdad hacer una contribución o hacer preguntas, pero que sean preguntas relevantes, ¿sí? Repito, no es, no, como él dijo que entonces que va a calificar porque cualquiera abra la boca, no, tampoco se trata de eso, ¿listo? Y eso, por favor, pues, para que lo tengamos en cuenta. Pero pues sí se va a tener en cuenta esa parte, por favor, así como lo tuve en cuenta el semestre anterior, que creo que nadie puede decir que no, se lo va a seguir teniendo en cuenta ahora, ¿vale? Eso, chicos. Ahorita hablamos de las evaluaciones, hablemos de la ética, señores.
Pues, bueno, aquí repito, pues aquí hay dos grupitos, creo, ¿cierto? Hay dos grupitos con los que yo me vi el semestre anterior. Entonces, en ese sentido, muchachos, porfa, les recomiendo. Sabemos pues que a través de este medio es muy difícil controlar la parte de la copia, de todos esos inconvenientes que se dan. Pero señores, por favor, pongámonos pues en el papel en el que estamos, ¿no? Nosotros vinimos aquí fue a aprender, señores. ¿Listo? ¿Qué van a hacer ustedes en un futuro, señores, si comenzamos así desde ahorita, que somos estudiantes? ¿Sí? Recuerden, todo eso queda como un hábito, un desafortunado hábito malo. Entonces, ya es difícil, muchachos, cambiar a una persona si ellos no quieren, si ustedes no quieren. Entonces, solamente me queda es recomendarles y pues cuidarse también porque muchachos, claro, donde yo los llegue a coger, pues ustedes se van a meter en problemas y son problemas, ya saben que esos son interdisciplinarios, esos son problemas que les dañan la hoja de vida y todo ese cuento. Yo la verdad, muchachos, me parece como muy maluco, ¿no? Llegar a esos puntos, que incluso eso dice mucho de una persona, ¿sí? Por otro lado, señores, tengan presentes que no sé cómo sea con otros profesores, pero yo siempre me entrego a ustedes, ¿no? Si se dan cuenta, yo soy amigo. Entonces, a mí me parece muy tenaz que se traicione esa amistad, ¿no? Aquí hay muchos de los que están acá que realmente no son estudiantes solamente, sino aparte de eso son amigos. Yo los considero así. Y espero pues que así me consideren ustedes a mí. En ese sentido, muchachos, no hay que traicionar esa confianza que uno les da, ¿vale? Ustedes saben que yo soy muy abierto y estoy siempre dispuestos a colaborarles, a atenderles, ¿vale? Entonces, por favor, aprovechemos eso y salgamos adelante. ¿Listo? Bien, señores, eso respecto a esos punticos. Ahorita hablamos de la evaluación, permítame. Bueno, bien, señores. Proyecto PI, bueno, ustedes ya en este semestre no les cobija, ¿cierto? Ustedes no tienen nada que ver con esa parte. Entonces, por ende, pues esto no va para ustedes. Las pruebas Saber Pro sí, ¿no? Entonces, las pruebas Saber Pro, pues lo que se hace este semestre va a ser lo siguiente, ¿no? Se va a dar de 0 a 5 décimas, ojo, a la nota que el profesor escoja o pues que siga el acuerdo. En este caso, pues ya, o sea, siempre uno trata de buscar el beneficio de ustedes, perdón. Pero entonces se va a dar de 0 a 5 décimas a una de las notas eh, a una de las notas finales, ¿cierto? Del tercer corte, ¿ok? Entonces, ahora que miremos cómo va a ser la manera que vamos a calificar, pues ahí se darán cuenta. Pero entonces se va a dar eso, de 0 a 5 décimas, de acuerdo a cómo le vaya en esas pruebas Saber Pro, se va a dar, repito, bien sea al proyecto final o al examen final que se haga, ¿no? De ese tercer corte. Bien, señores, entonces, eh, en su Classroom, no sé, creo que todavía no está publicado, ya les voy a publicar ahí, les voy a publicar el microcurrículo completo, sí creo que no lo he publicado, el microcurrículo, el plan de trabajo, se llama el planario, ¿cierto? De trabajo de cada una de las asignaturas, para que ustedes lo tengan, incluso voy a publicarles el calendario académico también para que lo tengan, ¿listo? Yo lo que hice fue traer, ¿cierto? De ese microcurrículo, esta parte, ¿cierto? Esta parte que es clave, pues que la analicemos con ustedes. ¿Cómo se va a evaluar? Entonces, en el primer, ¿qué es primer corte, ¿cierto? Se va a hacer un video, ¿no? De algún experimento.
va a haber la parte de la apreciativa y va a haber una prueba escrita con los porcentajes que aparecen ahí. ¿Listo? En el segundo corte, igualmente va a haber la apreciativa, pero vuelvo y les repito, señores, la apreciativa es así, ¿ok? Entonces, no es que, no, vea, no, porque como me caen bien ellos, entonces les voy a colocar el 2%, no. Entonces, si no hay participación, valdrá cero. Listo, de una vez les digo, señores. Si hay, por ejemplo, antiética en la clase, pues valdrá cero, ¿ok? Así haya participación, la ética es más importante que todo. Va a haber también un video, al igual que en el semestre anterior, en inglés, ¿ok? Va a haber el examen, la prueba escrita, ¿listo? ¿Ok? Los titulo aquí esas pruebas normalmente como proyecto o prueba, en este caso, pues estas hasta aquí van a ser unas pruebas. Y al final, señores, al final, en el tercer corte, va a haber ahí sí un proyecto final, ¿listo? Y una prueba escrita, ¿ya? Pues acompañada de la apreciativa como tal. Entonces, si se dan cuenta, mire, la prueba escrita tiene el 21%. Entonces, a esa prueba que tiene el mayor valor, a esa le vamos a sumar las 5 décimas, 4 décimas, lo que saque el estudiante en las pruebas ABEPRO. ¿Vale, chicos? Así lo vamos a hacer. Para esta materia, nosotros vamos a manejar como bibliografía los libros que se encuentran aquí, no siendo estos los únicos, ¿cierto? De estos, los principales, señores, son este librito que está aquí, mírenlo aquí, este libro, Mecánica de Fluidos, Fundamentos y Aplicaciones de Yunus Sengel. También vamos a manejar este librito que está aquí, ¿cierto? De el amigo Robert L. Mott, ¿cierto? Mírenlo, aquí está, Robert L. Mott, Mecánica de Fluidos, ¿sí? Y miremos, no sé si aquí parece que no está, a ver. Ah, sí, aquí están los demás. Miren, también vamos a manejar aquí otro librito que, no está aquí. Bueno, este librito, miren chicos, lo coloco aquí, Mecánica de Fluidos, ¿cierto? De Víctor L. Stricker, ¿cierto? En internet creo que consiguen ustedes la 9ª edición. Bien sea la 9ª o bien sea la 8ª, no hay ningún problema. ¿Listo? A mí me gusta mucho la 8ª, pero no sé si lo consigan. Sí, tal vez sí lo consiguen. Sí lo consiguen. Y además de eso, miren, señores, aquí tienen unas bases de datos que las pueden también consultar, ¿cierto? También hay unos libros muy buenos en esas bases de datos, entonces también se las recomiendo. Esos otros libros que están aquí no están colocados simplemente por colocarlos, son excelentes, son muy buenos. ¿Listo? Todos estos les pueden servir de complemento para los trabajos, los temas que estemos viendo nosotros acá. ¿Listo? Pero los principales, repito, ¿ya? Son el de Sengel, el de Víctor L. Stricker, ¿cierto? El de Mott y nuevamente, repito, el de Sengel. Esos 3 libros son, digamos que los claves para esta asignatura. Bien, señores. Bueno, ¿qué más les puedo decir sobre esta parte? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Creo que hasta aquí no hay más esto. Listo. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿me puede mostrar de nuevo, por favor, los porcentajes del segundo corte? Bueno. Ahí está. ¿Cierto? Eso sí. ¿Listo? Gracias. Bueno, listo. Ok. Por último, respecto a esta presentación, pues los horarios, como para recordarles a ustedes, nosotros tenemos mecánica de fluidos, ¿sí? Hoy, de 1 hasta las 3 p.m. Y tenemos mecánica de fluidos también aquí, el jueves, el día de mañana, una sola hora, ¿cierto? De 3 a 4. ¿Ok? Esos son los horarios en los que nos vamos a ver nosotros en esta asignatura. ¿Listo, chicos?
Bien, comentarles pues que, señores, en esta materia nosotros no podemos perder tiempo porque es una materia larga. Los que vieron conmigo fluidos y termodinámica, no sé si sean todos, pero tienen ya una gran ventaja porque casi todos los temas que se miran en hidrostática se los vuelve a retomar aquí, ¿ya? De pronto algunos con mayor profundidad, otros no, y otros que nunca los han visto en fluidos, pero pues aquí sí se los toca. Entonces, pero ya tienen una ventaja, ¿ok? ¿Qué les comento? Esta, señores, al igual que estática, ¿cierto? Es de pronto la disciplina o la madre de las materias en cuanto a la parte de fluidos. Estática es lo mismo, pero en la parte de sólidos, ¿cierto? Como les había comentado en algún momento, de estática se empiezan a desprender ya todas esas líneas, ¿cierto? Recuerden, estática es la columna vertebral y de ahí comienzan a desprenderse, por ejemplo, resistencia o mecánica de materiales, como la llamen dependiendo de la universidad, ¿cierto? Comienza dinámica, ¿no? En nuestro caso, para ustedes los ingenieros civiles, pues no, al parecer, según los otros ingenieros, para ustedes esa no es no es tan importante o no se mira mucho en la parte práctica, por eso no se la mira, pero entonces normalmente de estática se desprenden eso, ¿no? Entonces, estática comienza dinámica, resistencia de materiales o mecánica de materiales, de ahí ya viene la parte de estructuras, de ahí ya viene, en fin, ¿no? Toda esa línea que tiene que ver con la parte de sólidos. Lo mismo es en esa materia de mecánica de fluidos, se desprende hidráulica, ¿cierto? Se desprenden servomecanismos. Bueno, en el caso de ustedes hay otra serie de ramas que la verdad no me acuerdo cuáles son las que siguen, pero una de esas sí es hidrodinámica, hidráulica, creo que es, ¿sí? Y en general, ¿cierto? Para todas las ingenierías de mecánica de fluidos se empiezan a desprender otra serie de ramas. ¿Listo? Entonces, esta es clave, esta es bien importante, señores. Si hay unos buenos fundamentos aquí adquiridos por ustedes, de ahí en adelante, señores, les va muy bien en el resto de las materias que tienen que ver con esta asignatura, con este campo. ¿Listo? Bien, señores. Eso es, en términos generales, lo relacionado, pues, con esta presentación. Hasta ahí, repito, ¿hay alguna inquietud? Creo que no, ¿no? ¿Sí? No, no hay nada, ¿no? Estamos bien hasta ahí, ¿no? De mi parte no, profe. Vale. Ok. Listo, señores. Entonces, para no perder tiempo, señores, damos comienzo con esta asignatura. Entonces, ¿de qué trata la parte de la mecánica de fluidos? Entonces, bueno, primero que todo es importante tener en cuenta, señores, que la mecánica, perdón, que los fluidos, señores, se encuentran en todo momento, señores, en cada espacio de nuestras vidas, ¿cierto? Comenzando por ustedes, ¿no? Cada uno de nosotros, señores, tiene diferentes tipos de fluidos y cada fluido, señores, tiene una función especial dentro de nuestro cuerpo, ¿cierto? Eso estudia la mecánica de fluidos, ¿ok? Y aparte de eso, usted se encuentra con los fluidos desde que se levanta, señores, hasta que anochece, ¿cierto? Usted para bañarse, pues necesita el agua, que es un fluido líquido, ¿cierto? Y lo primero que debíamos nosotros ponernos a pensar, señores, es cómo hace para llegar el agua hasta ahí, hasta ese punto, ¿sí? Entonces, miren que para poder llegar el agua ahí, primero tiene que haber un sitio, un lugar, ¿cierto? De donde esa agua se empiece a repartir, a distribuir, ¿no? Ahora, tenemos que pensar, bueno, ¿y por dónde se distribuye? Pues para eso deben haber unos canales, ¿cierto? Que esos canales normalmente se llaman tuberías o conductos o ductos, ¿cierto? Entonces, eso es bien, bien, bien importante. Bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Por qué esos ductos tienen esos diámetros que tienen? ¿Por qué son de media pulgada? ¿Por qué son de 10 pulgadas? ¿Por qué hay una tubería madre que es la que pasa normalmente por el centro de la calle y de ahí se empieza a distribuir? ¿Qué pasa? ¿Y por qué cuando se distribuye el diámetro disminuye? ¿Cierto? ¿Por qué las acometidas hidráulicas? ¿Cierto? Entonces, todas esas cosas, muchachos, son importantes que nos preguntemos.
¿no? Y son importantes en esta asignatura, ¿vale? Es importante saber, ¿no? que para llegar esa agua hasta ese sitio llamado ducha, por ejemplo, ¿cierto? Hay unos elementos de control también, miren, esos elementos, cierto que técnicamente se llaman válvulas, nosotros ahí en nuestras casas, una de esas válvulas la conocemos como grifo, ¿cierto? Eso es una válvula, ¿cierto? Pero no es la única, nosotros en nuestra casa, en las tuberías tenemos muchos tipos de válvulas, por ejemplo, aquellos que viven en edificios y en algunas casas también hay unos tanques de almacenamiento. En esos tanques hay unas válvulas también, señores, o como les digo, elementos de control. Por ejemplo, y hay una de esas válvulas bien importante que se llama una válvula check, ¿cierto? O válvula unidireccional. Es decir, es una válvula que permite que el fluido vaya en este sentido, pero cuando el fluido quiere devolverse, la válvula no lo permite porque está diseñada pues para eso, ¿cierto? Para que no se regrese el fluido. Entonces, miren lo importante que es esa parte de los fluidos. No es llegar y ya, miren, tenemos agua ya, ya. No. Por ejemplo, miren, esto es tan importante, señores, ¿no? Que de estos conocimientos que nosotros adquiramos aquí, ¿cierto? Veremos nosotros la importancia que es de por qué algunas casas, algunas viviendas, algunos edificios que están ubicados en sitios muy elevados, el agua no llega con las características que nosotros quisiéramos, como por ejemplo suficiente presión, suficiente velocidad. ¿Y qué se debe hacer, cierto, para lograr que lleguen con esas características adecuadas? ¿Listo? Entonces miren lo importante que es esta asignatura, ¿no? Entonces para eso ya viene la invención, el desarrollo del hombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué se mira? Que, por ejemplo, en edificios, cuando hay esos problemas, hay bombas, ¿cierto? Que lo que hacen es pasar agua de un tanque, un reservorio, un sitio en la parte de abajo del edificio, ¿cierto? Coge la bomba y lo eleva, ¿cierto? A un tanque que se encuentra en la parte más alta del edificio y de ahí se empieza a distribuir a lo demás. Pero es algo bien interesante, muchachos. ¿Ok? Entonces, aquellas personas que se quieran ir por esta línea, que se quieran especializar, hacer una maestría, muchachos, desde ahorita ponerle mucho empeño, muchas pilas a esta asignatura. Es de verdad muy linda, muy chévere. Entonces, eso les cuento, ¿no? Es importante, ¿no? Saber por qué se dan algunos fenómenos, ¿no? Dentro de las tuberías, qué es una bomba, ¿no? ¿Qué es una bomba hidráulica? ¿Cierto? ¿Qué tipos de estos dispositivos existen y para qué? ¿No? Espero, si Dios lo permite, pues que lleguemos hasta allá, ojalá se pueda. Por ejemplo, imagínense, mirar, dentro de esta asignatura vamos a mirar, por ejemplo, eh, que el agua, por ejemplo, cuando se encuentra en una piscina, ¿cierto? El agua le está haciendo fuerza, señores, a cada una de las paredes que contienen, ¿cierto? Al agua que la contiene. Entonces, es muy importante poder calcular esa fuerza, producto de la presión del agua contenida, ¿cierto? Para saber, por ejemplo, qué espesor, señores, se le debe colocar a esa piscina. Estoy colocando como ejemplo la piscina, pero eso lo puede aplicar usted para un acuario, lo puede aplicar usted para diferentes construcciones que se vayan a hacer, ¿no? Ahora, por ejemplo, creo que muchos de ustedes van a empezar a ver resistencia de materiales, si no estoy mal. Entonces ahí se van a dar cuenta ustedes lo importante, ¿no? La mezcla, la combinación de esta materia con resistencia de materiales es clave. ¿Por qué? En resistencia de materiales, uno de los objetivos es que usted pueda calcular el espesor de una determinada, de un determinado elemento cuando ese elemento está sometido a unas cargas, ¿cierto? Entonces, las cargas externas, en este caso estamos hablando de agua, estamos hablando de la presión del agua, esas cargas externas hacen que internamente, ¿cierto? Esta pared, ¿cierto? Se deforme, ¿no? O en su, pues, en el sitio más crítico, se rompan, se fracturen.
Entonces, nosotros como ingenieros, nuestra labor es llegar y tener el conocimiento suficiente para calcular este espesor, ¿cierto? Este espesor que va de acuerdo al material con el que usted quiera construir este elemento mecánico o estructural, ¿cierto? Entonces, mire, combinando esta materia con los conocimientos de resistencia de materiales, usted ya va adquiriendo conocimientos específicos importantes ya en el desarrollo como futuro ingeniero, ¿vale? De eso se trata la asignatura como tal. Siguiendo pues con esta introducción, lo que les comentaba, ¿no? El ser humano es el mejor ejemplo de cómo funciona un sistema hidráulico. ¿Cómo así? Pues mire, un sistema hidráulico, ¿cierto? De un pueblo, de una ciudad, ¿cómo funciona? Pues el sistema hidráulico, por ejemplo, que ahí de pronto algunos ahí ya podrán ir pensando en esto que les voy a comentar, ¿no? ¿Por qué hay acueductos, cierto, que tienen sistemas de bombas para hacer llegar el agua a las diferentes viviendas? ¿Y por qué hay algunos pueblos en los cuales, y en algunas ciudades también, no se requiere, por ejemplo, bombas, sino que el agua llega por gravedad? ¿Eso de qué dependerá? ¿Mm? Entonces, mire, todo eso tiene una explicación, todo eso tiene su razón de ser. ¿Listo? Y eso, pues, eso es lo que se va a mirar y eso se va a mirar ahora en los primeros capítulos. ¿Vale, chicos? Listo. Y hablábamos nosotros, por ejemplo, que en un sistema, por ejemplo, en un edificio, existen bombas, ¿cierto? Lo que les decía, ¿no? Hay una bomba que lo que hace es impulsar y pasar el fluido que se encuentra en un tanque que se encuentra abajo, ¿cierto? Del edificio, y lo pasa a otro tanque que se encuentra en la parte más alta, ¿cierto? ¿Qué hace esa bomba? Esa bomba lo que hace es darle energía a ese fluido para que pueda pasar y pueda eh, a ver, dentro de las tuberías aparece una presión. Entonces lo que hace la bomba es darle la energía para que el fluido pueda contraponerse, pues, ¿cierto? A esa presión que se produce en la tubería, ¿cierto? Y pueda llegar hasta donde queremos que llegue. ¿Listo? En ese mismo sentido, les decía que el ser humano, el cuerpo humano, es como es la mejor referencia que podemos tener nosotros de un sistema hidráulico. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la bomba dentro de nuestro cuerpo? Entonces, mire, la bomba de nuestro cuerpo sería pues el corazón, ¿no? El corazón lo que hace es impulsar, ¿cierto? Impulsar la sangre, ¿no? Por los diferentes conductos, miren, que en el caso de nuestro cuerpo se llaman venas, arterias, vasos capilares y hay otros elementos por allá, ¿cierto? Pero lo que hace el corazón es eso, es impulsarlo y que circule por todo el cuerpo, ¿cierto? Algo bien parecido a lo que hace una bomba dentro de un edificio, ¿sí ven? Y así, ¿no? Por ejemplo, miren, también nosotros miramos como una práctica en la realidad. Vemos, por ejemplo, el uso de compresores, ¿cierto? Y el uso de bombas. Las bombas ya la expliqué, el uso de compresores. Ustedes también lo van a ver en su vida laboral. Entonces, ¿en nuestro cuerpo también hay compresores? Claro que sí. Entonces, un ejemplo serían los pulmones, ¿cierto? Entonces, eso, miren. Repito, en nuestro cuerpo está todo lo que vemos nosotros en la naturaleza, en la realidad, en la aplicación, lo vemos propiamente como parte de nosotros dentro de nuestro cuerpo. ¿Listo? ¿Hay filtros? Miren, en nuestro cuerpo tenemos filtros, ¿cierto? Tenemos filtros y en la práctica ustedes también lo miran, ¿cierto? Entonces, ¿qué filtros tenemos nosotros? Por ejemplo, miren, tenemos dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, los vellos, ¿cierto? El mucus o moco, como lo quieran llamar ustedes ahí, popularmente moco, pero es mucus, ¿cierto? Esos son filtros naturales que existen en nuestro cuerpo, ¿sí? La función de eso es evitar que el polvo, ¿cierto? Entre el polvo y otro tipo de agentes, pues entren a nuestro cuerpo y nos hagan daño.
En la práctica, en la realidad, usted lo mira. Por ejemplo, un sistema de ventilación, hablando del campo de ustedes también, sistema de ventilación, el aire que está circulando, usted va a un edificio o va, por ejemplo, a un banco donde hay un sistema de refrigeración, ¿cierto? Parte del aire recircula, ojo, parte del aire que está ahí en esa oficina está recirculando, pero eso tiene que mezclarse con aire limpio, de lo contrario, es un aire que va a causar problemas a un ser humano. Entonces se mezcla parte del aire que está dentro con aire nuevo, ¿cierto? Pero ese aire que está recirculando, todo eso tiene que ir pasando por un filtro, ¿listo? Y en ese filtro se van quedando los agentes, bueno, patógenos y bueno, en fin, todo ese cuento de elementos que nos pueden afectar a nosotros, ¿listo? Entonces, miren lo importante, esta es una materia, repito, pues al igual que todo lo que hemos visto, señores, bien importante, ¿no? Bien importante y la verdad, curioso, chévere, ¿no? Pues uno, la verdad, cuando uno está en este cuento, ¿cierto? Si de verdad a uno le gusta, uno como que se mete mucho más en esto, ¿no? Les comento, pues en términos generales, sobre esto hay muchas investigaciones, hay muchas, pero algo negativo pues es que, o no negativo, sino que a pesar de las muchas investigaciones, señores, este campo de los fluidos está bastante quedado. Hay muchas cosas que se están haciendo, señores, muchas. Dentro de esas, y nosotros vamos a tener la oportunidad de mostrarlo en la práctica, ustedes lo van a hacer. Hay algo que se conoce, hay un tipo de fluido que se llama, unos tipos de fluidos que se llaman fluidos no newtonianos, y van a tener la oportunidad ustedes de trabajar con eso, ¿cierto? Y hay avances sobre eso, hay unos descubrimientos sobre esa parte bien chéveres, ¿no? Que yo creo que a ustedes también les va a gustar, ¿no? Entonces, eso, en la otra parte, por ejemplo, la ciencia está avanzando mucho en la parte de microciencia, si lo pudiera llamar así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita se está hablando mucho de la nanotecnología, ¿cierto? Y sobre eso también en la parte de fluidos hay un avance tenaz. Por ejemplo, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de observar o de consultar. Hay unos fluidos que se han inventado, ¿cierto? Que llega usted, por ejemplo, coge usted su ropa y se echa ese fluido, ¿no? Con un aerosol, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que llega alguien, le lanza aceite, le lanza barro, lo que usted quiera, ¿cierto? Y como usted se echó ese fluido, ¿cierto? Todo ese barro, todo ese aceite o lo que quiera penetrar a su ropa, no le pasa nada, todo se le resbala. Usted pasa por un hueco que tenga agua sucia y todo eso, ¿cierto? Puede pisar lo que quiera, pero si sus botas, sus zapatos, todos están con el fluido que es especial que le estoy comentando, ¿cierto? Hecho a nivel de nanotecnología, su bota impecable, no le pasa nada, no se llena de nada, para colocarles un ejemplo, ¿no? Mire, son los avances, son bastantes, pero es poquito para todo lo que se puede hacer con la parte de los fluidos, ¿sí? Eso, señores, como para que ustedes se vayan dando cuenta de lo importante que es esta rama, ¿no? Esta rama que comienza aquí con esta materia. ¿Vale, chicos? Bien, señores. Entonces, para comenzar, nosotros con la materia, ¿sí? Y recordándoles un poquitico los conceptos que ustedes ya tienen desde hace mucho, definamos lo que es la materia, ¿no? Pues mire, materia se define como todo aquello que se puede tocar, que se puede ver, ¿cierto? Eso es materia. Pero no solamente eso, y ahí lo ven ustedes en el escrito. Ah, perdón, muchachos, ¿están viendo la pantalla? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Vale. Ok, listo. Un favor que les pido. Listo, gracias. Verá, un favor que les pido es que en el momento en que de pronto se nos vaya internet y si ustedes ven que estoy hablando, bueno, se fue esa vaina inmediatamente, me colocan un WhatsApp, ¿vale? Y el profe, vea, se nos fue internet o se le fue internet a usted, porque yo puedo seguir como loco, hable allá y
pensando que estoy con ustedes, mucho más, chicos, cuando estoy compartiendo pantalla. Cuando estoy compartiendo, me comparte todo la pantalla del computador y no los puedo ver a ustedes. Entonces, les pido ese favor, ¿vale? Bueno, entonces, bien, señores, decíamos que la materia es eso, ¿no? Mire, es todo aquello, ¿cierto? Todo aquello que se puede tocar, que se puede ver. Y en ocasiones también hay cosas o hay elementos que no se los puede tocar, ¿cierto? Pero sí se los puede evidenciar por los efectos que esos elementos producen. Por ejemplo, el aire. Usted el aire aparentemente no lo puede tocar. Y digo aparentemente, ¿por qué? Porque miren, que cuando usted va en un carro y saca la mano, ¿cierto? Usted siente, ¿cierto? Al aire, miren. No lo ven, pero sí lo siente, ¿sí se dan cuenta? ¿No? Esa es una evidencia de que existe el aire, que usted no lo puede ver, ¿cierto? Pero existe, sí tiene masa. Porque si no tuviera masa, usted no sentiría, ¿cierto? La brisa, ¿cierto? O el viento que produce el aire. ¿Qué es el viento? Es aire en movimiento, ¿sí o no? Entonces, si no existiera el aire, pues usted no sentiría ningún efecto. ¿Por qué? Porque sería vacío. Y el vacío no es nada, pues es vacío. ¿Ya? Entonces, miren, materia también es eso. Hay cosas que no las vemos, pero las sentimos. Y por esos efectos nos damos cuenta de que existe. Eso es materia, ¿no es cierto? Ahora, la materia pues tiene unas propiedades. Por ejemplo, ya estamos diciendo una de esas, tiene masa, ¿no? Tiene masa. Entonces usted coge este borrador, mírenlo, lo coge usted y se da cuenta, mire, está compuesto de unas partículas, que en este caso pues se ve como un todo, pero si miramos esto en un microscopio, miraremos pues que está compuesto por partículas y toda esa vaina, tiene masa, ¿cierto? Tiene volumen, ¿no? La materia tiene volumen, ¿listo? Entonces miren, esto le podemos calcular su volumen, ¿cierto? Entendiendo el volumen como el producto de sus tres dimensiones, ¿no? Podemos calcular. Bien, señores, pues la materia en general, pues se la consigue bajo tres estados. ¿Por qué digo en general bajo tres estados? Porque en realidad no son solamente tres, ¿cierto? Que yo me acuerde son más o menos como unos 5 estados, no sé si habrán más, ¿no? Como les comento, pues la ciencia está avanzando bastante. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos los que ustedes ya conocen, estado líquido, gaseoso y sólido, pero son los únicos, no. Tenemos también un estado que se llama plasma. Hay otro estado, si mi memoria no me falla, que creo que se llama coloide, ¿cierto? ¿No? Y no sé, pues, si habrán más, ¿cierto? Repito, porque los avances se van descubriendo muchas cosas, ¿no? Eso. A nosotros, en nuestra materia, nos interesa dos de esos estados, ¿cierto? Que son el estado líquido y el estado gaseoso, siendo la prioridad el estado líquido, ¿cierto? El estado líquido, ¿ok? Bueno, eso con respecto a lo que es la materia. Ahora, ¿cómo se define, chicos y chicas, cómo se definen los fluidos líquidos? ¿Quién me puede dar un concepto o si tiene la definición mucho mejor? ¿Qué será un fluido? ¿Cómo podemos definir o diferenciar a un fluido de un sólido? Entiéndase como fluidos, para nuestro caso, los líquidos y los gases. Entonces, ¿qué será, muchachos? Por la viscosidad. Por la viscosidad. Ajá, sí, señor. Muy bien. Listo. Otra voz, eso está muy bien. La viscosidad es una forma de diferenciar. Muy bien, sí, coménteme. También, ¿cómo están ubicadas las partículas? En los sólidos están como más apegadas entre átomos, digamos, partículas. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, cuando el compañero Cristian nos habla de eso, mire, es importante hacer esa diferenciación, ¿no? Mire, un fluido, ¿cierto? Se diferencia de un sólido. Una de las diferencias es por cómo se encuentran unidas las partículas, moléculas, átomos dentro de ese cuerpo. En el caso de un sólido, ¿cierto? Las partículas o átomos o moléculas, como lo quieran llamar, están unidas,
¿cierto? Bien, pero bien fuerte, señores, por medio de, ¿se acuerdan ustedes de química? Nos hablaban mucho de los famosos fuerzas de Van der Waals, de los famosos enlaces iónicos, covalentes, bueno, y había otros, son como 3 enlaces, ¿no? Entonces, están unidos en los sólidos, esas moléculas, a través de esas fuerzas, pero de una manera muy grande, ¿cierto? Imagínese usted que esas moléculas están soldadas, ¿listo? Entonces, esa es una gran diferencia entre lo que es un sólido y lo que es un fluido. En los fluidos, ¿cierto? Las moléculas están unidas con fuerzas, pero no tan grandes. Si hablamos de los fluidos líquidos específicamente, ¿cierto? Esas uniones entre moléculas son muy pequeñas en comparación con los sólidos, ¿cierto? Y me permiten que haya unos ciertos grados de libertad, una cierta movilidad entre partículas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, imaginémonos que estas dos bolitas son las moléculas, miren. Entonces, están unidas estas dos, ¿cierto? Pero miren que me permite un movimiento. Imaginemos que eso es lo que hay dentro de un fluido líquido. Entonces, miren, me permite movimiento, pero mire que no se separan, ¿cierto? Esto vendría a ser el interior de un líquido. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un gas? En un gas, estas moléculas o partículas están así, miren, no están unidas. Y cada partícula actúa de manera egoísta, por su lado, cada una por su lado. ¿Sí se dan cuenta? Esa es como la diferencia. Y tomando la palabra de lo que dijo el compañero, por ahí va uno de las definiciones más importantes para nosotros como ingenieros. Entonces se dice, mire, que los fluidos líquidos aquí está, que los fluidos, ¿cierto? Son sustancias, ¿cierto? Que se deforman continuamente bajo la aplicación de una tensión o esfuerzo tangencial, por muy pequeño que sea. Dicho de una manera más sencilla, un fluido se considera que es aquella sustancia que se deforma por la aplicación de una fuerza. Una fuerza. Así sea bien pequeñita, como el contacto del dedo con este pedazo de paleta, de palo de paleta. Eso es una fuerza. Por más pequeña que sea, si es un fluido líquido o un fluido en general, ¿cierto? Se va a deformar. ¿Listo? ¿Ok? ¿Eso pasaría en un sólido? Ojo, vuelvo otra vez a este sólido, que en este caso es un borrador. Le coloco el dedo, mira, ahí estoy haciendo una fuerza. ¿Se deformó? No. ¿Cierto? Mire, no. Y es una fuerza pequeña, pero mire, no se deformó. ¿Ok? Por eso esto no es un sólido. ¿Listo? En un fluido, la fuerza puede ser bien pequeñita, y si se deforma, ¿cierto? Entonces decimos que eso es un fluido. ¿Ok? Entonces aquí dice que cuando se habla de fluidos, pues hablamos entonces generalmente de dos tipos de fluidos, que son los fluidos líquidos y los fluidos gaseosos. Muchachos, les pido un favor, regálenme 2 minuticos, me toca enviar un documento de rapidez aquí a la profe Viviana. Regálenme un minutico nomás, por favor.
Listo. Bien, señores. Ok, muchas gracias. Listo, señores. Entonces, les estaba comentando, ¿cierto? Sobre lo que es el fluido como tal, ¿cierto? Entonces, miren, observemos nosotros aquí, señores, como para hacer una pequeña diferenciación, ¿no? A este pedazo de metal, a este cuerpo que está aquí, ¿sí? A este cuerpo, yo le aplico un esfuerzo o una fuerza, digámoslo ahí, ¿cierto? Y entonces para lograr que este cuerpo se deforme, esta fuerza tiene que ser altísima, ¿cierto? Del orden de gigapascales, ¿no? Y de pronto mucho más, ¿no? Para que este se deforme. Incluso no solamente debo aplicarle una fuerza, debo aplicarle hasta un cambio de temperatura, ¿no? Para lograr, pues, conseguir esa deformación, ¿sí? Entonces, analice el concepto de fluidos con lo que estoy diciendo ahorita. Mire, si fuera un fluido, solamente debería aplicarle una fuercita pequeñita y esto debería continuar deformándose, ¿cierto? Para decir que es un fluido, ¿no? Entonces, de pronto ahí, alguno que sea curioso estaría pensando en este momento, profe, ¿y entonces qué? Una masa, por ejemplo, la masa de harina, ¿se la puede considerar como un fluido? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes, señores? ¿La masa de harina se la podría considerar como un fluido? ¿Quién me responde? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el compañero Luis Ángel? ¿Aló, Luis Ángel? ¿Aló? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Ah, vale. Sí, profe. Vale. Listo. Luis Ángel, hazme un favor, contéstame la pregunta. ¿Aló, Luis Ángel? Aló, profe. Sí. ¿Qué opinas? ¿La masa, la masa de harina, se la podría considerar como un fluido o no? No, ¿Por qué? porque es sólida. Porque es sólida, pero ¿por qué? O sea, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿no? De acuerdo a lo que yo estoy explicando en este momento. ¿Se la podría considerar como un fluido o no? Recuerda que fluido, para que sea fluido, con un poquito que se la toque, ¿cierto? Él empezaría a deformarse, ¿cierto? Profe, una Entonces hago pregunta. la pregunta, ¿no? Entonces, una más. Profe, una pregunta. ¿Y Ángela, si esta, o sea, se puede decir que esta es mezclada para, por ejemplo, para formar un fluido no newtoniano, lo que usted decía? eso, ahí vamos, ¿ok? Entonces, miren, resulta pues que en ese aspecto, por favor, muchachos, antes de dar la respuesta, sí les pido el favor, ¿vale? Que en este curso, muchachos, a diferencia de computación aplicada, sí necesito que ustedes participen, ¿vale? Si no, como les digo yo, primero es muy hartón, muy feo así. Y pues aparte de eso, pues que yo pienso que la temática se presta para que ustedes participen ahí, ¿vale? Y además, pues voy a tener en cuenta eso, ¿no? Y así a las personas que llamen o respondan, pues igual los voy a tener en cuenta también. ¿Listo? Entonces, por favor, señores. Bien, entonces miren, efectivamente lo que dice la compañera Ángela es importante, ¿no? Tener en cuenta. Entonces, dentro de la categorización de fluidos, se habla también, por ejemplo, de unos tipos de fluidos que se conocen como los famosos fluidos no newtonianos, que son, por ejemplo, esa va a ser una práctica que ustedes van a hacer. Ustedes van a fabricar, incluso de pronto algunos diseñarán algunos tipos de fluidos, me atrevo a decir, ¿no? Y es interesante ver cuál es el comportamiento de ellos, ¿cierto? Miren que hay fluidos que tienen, como lo dice la compañera, uno de esos es un fluido que se compone a base de maicena,
¿cierto? Y tiene un comportamiento bien interesante, muchachos. Imagínense que ese fluido, si usted le mete el dedito suave o deja, por ejemplo, caer un cuerpo sobre ese fluido, si cae suave, el cuerpo, el fluido, perdón, el cuerpo va entrando como si fuera una arena movediza, ¿no? Se va yendo, se va yendo. Pero si usted, ¿cierto?, le pega un puño a ese fluido se comporta como si fuera un sólido textualmente, muchachos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cierto? Que usted va a sentir el golpe. A usted le va a doler darle el puño a ese fluido porque es como si se lo estuviera dando a la pared. ¿Cierto? Imagínense, por ejemplo, ese tipo de fluidos. Hay otro fluido, por ejemplo, miren, que funciona así, se llama fluido electrorreológico. Este fluido tiene el siguiente comportamiento. Miren lo que voy a dibujar acá, ¿no? Se ven aquí. Vamos a ver esta. Imagínense que usted tiene un conducto, ¿cierto?, por el cual está circulando, bueno, digamos que agua. ¿Cierto? Está circulando agua. Estoy representando el agua aquí con estas moléculas que estoy haciendo. Está circulando. ¿Sí? Entonces, este fluido, que es el que voy a dibujar ahorita con verde, ¿cierto? Digamos que lo coloca usted aquí, ¿cierto? Ahí, en ese pedazo. De alguna manera, lo coloca ahí, ¿cierto? Y lo voy a representar aquí con estas bolitas negras. Entonces, observen, muchachos, lo interesante de esto. Miren, este fluido se lo conoce como fluido electrorreológico. Reológico. Creo que es con doble R, si no está mal. Reológico. Sí, creo que sí. Bueno, electrorreológico. Entonces, miren, ¿cómo funciona ese fluido? Verán. Ese fluido, cuando usted, ¿cierto?, le coloca corriente eléctrica, ¿sí?, las partículas se unen, señores, se unen, ¿cierto?, ¿ya?, formando aquí una barrera. Sí, miren, se unen ahí formando una barrera, evitando que el fluido que esté pasando por aquí, por ejemplo, siga circulando como lo venía haciendo. Cuando usted suspende la energía eléctrica, el fluido vuelve a ocupar la posición que tenía originalmente. Es decir, sus moléculas se alejan una de otra. Mírenlo, ¿cierto? Entonces sigue circulando el otro fluido y no se mezcla. ¿Sí? Eso como para que ustedes se vayan dando cuenta. Mire el comportamiento de los fluidos, de los diferentes tipos de fluidos que existen, ¿ya? Este se llama fluido electrológico. Hay otros que se llaman fluidos magnetorológicos, ¿cierto? Hay algunos fluidos, muchachos, que tienen comportamientos bien interesantes. Por ejemplo, cuando se les coloca ondas, ¿cierto? Ondas, el fluido empieza a comportarse como si fuera un cuerpo con vida propia, ¿no? Empieza a moverse y todo ese cuento, ¿no? Cosas bien interesantes en este momento se están desarrollando. ¿Listo? Bueno. Entonces, siguiendo con este tema, es bien importante también, no sé si en algún momento, con algunos que miraron conmigo fluidos y termodinámica, ¿cierto?, tuvieron la oportunidad de mirar estos videos, señores. Si es así o no es así, les pido el favor a todos, ¿listo? Yo les dejo esto en ese momento en el chat para que la próxima clase charlemos un poquitico sobre esto. Voy a preguntarlo. Entonces aquí en el chat les comparto. Permítanme. Ahí está, señores, por favor, para que lo copien y en el transcurso del día pues lo miren y mañana charlamos un poquito, ¿vale? Sobre esa parte. Entonces, miren, por ejemplo, el primer link dice, ¿el vidrio es un fluido o no es, o es un sólido? ¿No?
Esos dos primeros links son para que ustedes puedan responder esto. El vidrio se lo considera como un fluido o como un sólido. ¿Sí? Y lo otro es para que ustedes pues se motiven un poco y se den cuenta los avances que está teniendo la ciencia. Esto es en términos generales. ¿Listo? Pero vamos a hablar específicamente sobre este tema. ¿Sí? Ok, entonces a continuación, señores, vamos a hablar ahorita, ya que sabemos que es un fluido, vamos a mirar cuáles son las diferencias entre lo que es un fluido. Bueno, ya estamos viendo aquí, ¿no? Si yo aplico fuerzas, por ejemplo, mire, el peso, cuando una persona se sienta, ¿cierto? El peso es una carga. Entonces, mire, si esa carga o esa fuerza se da sobre esta superficie de madera, la pregunta es si esto se deforma, ¿cierto? Mire que estamos hablando de un peso de 60, 70, 80 kilos, ¿cierto? ¿Se deforma esto? Pues la verdad es que la deformación es muy pequeñita, ¿cierto? En términos generales, a la vista del ser humano, la deformación pues no se podría mirar, ¿cierto? Y pues podemos decir que mire que una carga de 100 kilogramos es bastante alta, o 60, 70 es alto, y mire que no se deforma, por ende decimos que esto no es un fluido, sino un sólido. Lo mismo pasaría con este borrador de nata, ¿cierto? Tampoco se deformaría mucho, ¿listo? Bien. Por otra parte, entonces vamos a hacer la diferenciación entre lo que es un fluido líquido y lo que es un fluido gaseoso. ¿Listo? Entonces, para mirar esas diferencias, señores, vamos a mirar el siguiente gráfico. Mírenlo ahí, ¿cierto? ¿Qué observan ahí, señores, de ese gráfico? ¿Cuál sería una de las diferencias que ustedes pueden mirar aquí, ¿cierto? Entre estos tres elementos. ¿Quién me puede comentar? ¿Cuáles podrían ser las ¿De diferencias? las partículas? La distancia entre las partículas. La forma en que están Exactamente. distribuidas. La forma no, la La distancia que existe entre las partículas. Ajá. Eso estaría bien. Miren, observen, muchachos, les estoy agarrando ahí para que se pueda mirar mejor, ¿cierto? Miren, señores, observen que en el sólido, o sea, esto, ¿cómo haríamos para ver esto así? A simple vista sería imposible, ¿no? Entonces aquí nos estamos imaginando, o el autor de esas imágenes lo que hizo fue imaginarse que tenemos un microscopio de alta resolución y lo que hacemos es, ¿cierto? Mirar a través de ese microscopio. Entonces, si tenemos esa posibilidad, señores, miraríamos que en un sólido las moléculas se encuentran unidas así como ustedes las ven aquí, miren. Esta está soldada a esta de aquí, miren. ¿Sí? Están soldadas, mírenlas. ¿Ya? Aunque también, señores, quiero aclararles algo, ¿no? Nada, nada en la naturaleza está quieto. Nada, señores. ¿Listo? Usted mira aquí que esta molécula está soldada, como le digo aquí, y piensa que de pronto están quietas, pero eso es una mentira. Todo está en movimiento, señores. Todo, ¿cierto? Comenzando, y para que no me van a decir mentiroso, recordemos química de bachillerato, cuando ustedes les explicaban de los famosos niveles de energía, de cómo estaba constituido un átomo. ¿Se acuerdan ustedes que decían, mire, el núcleo, en el núcleo se encuentran los protones y los protones y los neutrones, creo, y en los niveles de energía se encuentran los famosos electrones, y en los últimos niveles de energía se encuentran los electrones de valencia, ¿se acuerdan? Algo así era la vuelta. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Si se dan cuenta, miren, los electrones, ¿sí? Si este es el átomo, mire, aquí estaría el núcleo, miren, aquí estarían, ¿cierto?, las órbitas, que al igual que pasa con los planetas, miren, en estas órbitas están en continuo movimiento unos amigos llamados electrones, mírenlos. Se están moviendo a unas velocidades altísimas, ¿cierto? Miren, ahí hay movimiento, señores, ¿no? Eso es lo que pasa aquí al interior de un cuerpo, llámese ladrillo, llámese acero, llámese madera, ¿cierto? Internamente está compuesto aquí por esos cuerpos, y estos movimientos que ustedes ven aquí producen unas pequeñas vibraciones u ondas, ¿cierto? Al interior de estos cuerpos, ¿no? Entonces se están moviendo. Usted, su cuerpo, su piel, ¿cierto? ¿No? Sus uñas, todo
internamente se está moviendo. Eso es lo que hace también que nosotros tengamos calor en nuestro cuerpo. ¿Sí me entiende? Ya cuando nosotros morimos, le da la materia, pues, y cada una de esos átomos de las células, ya como morimos, pues ya todo eso empieza pues como a disminuir su velocidad de movimiento y todo eso, ¿cierto? Y por eso se habla de frío también, ¿no? Una persona cuando está muriendo empieza a sentir frío, ¿no? Bueno, pero volviendo a nuestro cuento, señores, entonces miren que la fuerza que mantiene unidos a estas partículas es bastante grande, ¿no? Y pareciese que esto estuviera soldado. Y si se dan cuenta, mire, aquí yo lo dibujé con rojo, mire, los pequeños espacios casi imperceptibles al ojo humano, ¿cierto? Son unos espacios muy pequeñitos, mire, ¿no? Los que hay en un sólido. Pero ¿qué pasa en un líquido? Miren, en un líquido, por el contrario, están unidos, mire aquí, ve aquí, vea. Están unidos, véalos. Si se dan cuenta, mire, hay unas uniones, pero también, si observamos, hay unos espacios aquí, vean. Mire, véalos. Véalos ahí. Hay unos espacios. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ah? Que, bueno, primero que todo, están unidos, los líquidos actúan como si fuera una cadena, ¿no? Una cadenita, yo no tengo aquí en ese momento, ¿cierto? Una cadena que tiene eslabones. Entonces, cuando usted mueve un eslabón, automáticamente el movimiento de ese eslabón se lo transmite al otro, y ese a otro, y ese a otro, y así sucesivamente. Ese es más o menos el comportamiento de un fluido líquido, de un fluido líquido. ¿Listo? Profe, Pero, señor. profe, tengo una pregunta ahí, ya que está hablando de los fluidos líquidos, ¿no? Sí, No sé claro. si yo leí hace como 10 días algo sobre lo del vidrio líquido, que decía que era, que al momento de que el vidrio es líquido, las partículas no se comportan en sí como estos fluidos, sino que, digamos, ellas se movían, pero no podían rotar. Entonces, que habían descubierto un nuevo estado de la materia, no sé, ahí explíqueme ese pedacito. Vale. Sí, lo que te digo, ¿no? Bueno, pero me gustaría, primero, antes que eso, que miraran los videos, como les comento, que son bien importantes, ¿no? Que para que analicemos esta temática que estamos viendo nosotros ahorita, ¿no? De por qué considerar a un cuerpo como un sólido, por qué como un líquido. Por eso les hice a ustedes una pregunta. La masa de harina, ¿cierto? ¿Es un fluido? Y esa pregunta es importante, ¿por qué? Porque tiene mucho que ver con el video que ustedes van a ver. Ahí no van a encontrar nada de harina ni nada, pero tiene mucho que ver la respuesta que ustedes me den, ¿cierto? A esa pregunta que les hice. Es que, pues mañana la volveré a hacer. ¿Listo? Entonces, lo que te comento es que, mira, nosotros solamente manejamos los 3 estados, sólido, líquido y gaseoso, para nosotros como ingenieros civil, mecánico, eléctrico, bueno, en estas ingenierías. Pero, por ejemplo, si hay otros estados, por supuesto. Hay un estado en el cual, por ejemplo, la materia, ¿cierto? No se la puede considerar ni como un sólido ni como un líquido, ¿cierto? Que es el famoso estado coloidal, creo que se llama así, ¿cierto? Entonces tiene unos comportamientos como de ambos cuerpos, ¿no? Entonces no se lo puede considerar ni en un estado ni en el otro, sino así. ¿Listo? Mañana te pido el favor para que hablemos un poquitico mejor sobre eso del vídeo, ¿vale? Ahorita quiero dejarte con inquietud para que mañana, cuando miren el video, lo podamos discutir mejor, ¿vale, compañero? Bueno, vale. Ahora estábamos hablando nosotros aquí de la distancia que hay entre molécula y molécula. Entonces ya miramos el líquido, ya miramos el sólido, miremos el gas. Miren, señores, la distancia que hay, ¿cierto? Mírenla. Vea. ¿No? Vea eso. Mire, es más el espacio vacío que hay que lo que tienen sus moléculas. Por colocar un ejemplo, mira, así podíamos hacer lo mismo como por acá, miren. ¿Cierto? Bueno, en fin, miren eso. ¿Sí? Mire, todo esto es vacío, mire, ¿no? Un espacio ahí. ¿Ok? Eso es lo que pasa generalmente en los gases, ¿no? ¿Y qué otra cosa podemos detectar aquí? Miren, ¿cómo están unidas las moléculas? Pues la verdad no están como muy unidas.
Son uniones más bien a distancia, algo parecido a lo que pasa con los planetas, ¿sí? Con lo que pasa, por ejemplo, entre la Luna y la Tierra. Mire, no hay una unión física directa, ¿cierto? Sino que son uniones a distancia, ¿se dan cuenta? Por eso son uniones más débiles y por eso cada partícula actúa de manera egoísta, si se puede llamarla así, si se puede utilizar esa palabra, ¿no? Cada quien hace lo que quiera, se mueve por donde quiera, ¿sí? Esta partícula, por ejemplo, llegó, se fue por acá, esta llegó, se fue por acá, ¿sí? Esta de aquí le pegó a esta, mire, esta de aquí le pegó a esta de acá, bueno, en fin, eso es lo que pasa en un gas. Sus moléculas, sus partículas son totalmente desordenadas, ¿no? Cada una actúa por su lado. En cambio aquí, miren, aunque hay espacios libres, sus moléculas siguen actuando en conjunto, miren chicos, ¿sí? Lo que les decía, recuerden, un eslabón, si yo muevo un eslabón, ese eslabón le pega al otro y el otro al otro y así sucesivamente, ¿sí ven? Son ordenadas. Esa es una de las diferencias. La pregunta que yo suelo hacer aquí cuando yo les muestro esto es, ¿qué pasa, chicos, si yo coloco aquí un pistón? Para los que no entiendan qué es un pistón, les recomiendo, pues lo pueden mirar bien en una jeringa. El elemento, ¿cierto? Que usted o que el médico o la enfermera oprime, ¿cierto? Para que el líquido pues pase a través de la aguja. Ese elemento es el que se llama pistón o vástago. Tiene otro nombre también por ahí, se me escapa ahorita. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa, chicos, si yo intento con este pistón comprimir este fluido? ¿Lo puedo o no lo puedo hacer? ¿Qué dicen? Se comprime poco a comparación con el gas. Se comprime, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta, chicos? Mire, sí se comprime, chicos, ¿no? Entonces, ¿no? Les decía, bueno, pero entonces, ¿por qué a mí me enseñaron desde bachillerato que los líquidos son incompresibles? Entonces, ojo, en la realidad sí se comprimen, y ahí está la explicación, ¿cierto? Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista microscópico, ¿no? Pequeño, pues, ¿ok? Sí se comprimen, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿O qué es lo que pasa en la realidad? Lo que pasa, señores, es que, miren, aquí vemos que hay unos espacios como grandecitos, ¿no? La realidad es que esos espacios, pues, no son muy grandes. Y para usted poder comprimir aquí un espacio, llámese 1 milímetro, ¿cierto? Un espacio así pequeño, ¿cierto? Usted necesita aplicar fuerzas o presiones del orden de gigapascales, bueno, megapascales, presiones extremadamente altas para poder comprimir un espacio tan pequeñito como lo es 1 milímetro y menos de 1 milímetro. Eso ya depende, ¿cierto?, del líquido que estemos tratando de comprimir, ¿cierto? Entonces, la cuestión sería, en la realidad, ¿vale la pena hacer eso? ¿Tiene sentido hacerlo? Si hay que aplicar esas fuerzas o esas presiones. Ahora, la cuestión es la siguiente, mire, para usted poder aplicar estas presiones, ¿qué requiere? Requiere de una máquina o un equipo extremadamente grande y muy probablemente costoso. Entonces, no tiene como mucho sentido, ¿cierto?, comprimir un líquido. Por eso es que en la práctica se dice que los líquidos son incompresibles. O sea, normalmente nos enseñan eso, ¿cierto? Por esto que les estoy comentando. ¿Listo? Por eso. Y de aquí pues se desprende ya una gran propiedad que se la utiliza mucho en la realidad, en la práctica como tal. Y es que dado que los líquidos son prácticamente incompresibles, pues los líquidos son los que se utilizan para transmitir fuerzas de un sitio a otro, ¿no? Y entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, casos como estos, mírenlo. Si se dan cuenta, mírenlo. ¿Ya? Entonces, mire que, por ejemplo, a esta volqueta, para que suba, ¿cierto? Para que suba este volco, tiene este pistón que es telescópico, ¿no? Entonces, dentro de este pistón, aquí, mírenlo, aquí en esta parte, chicos, dentro de ese pistón debe haber un fluido líquido. ¿Listo? Por eso, porque como prácticamente es incompresible, entonces toda la potencia que hay por aquí en un aparatico llamado una bomba,
también una bomba hidráulica, pero esta es diferente a la que se manejan en los edificios. Entonces, toda la potencia que esta bomba le aplica al fluido por unas mangueritas, ¿cierto? Toda esa potencia se transmite sin mayor pérdida al fluido que está dentro de este cilindro telescópico, ¿cierto? Y esa potencia, listo, se va transmitiendo aquí por todos estos émbolos, mire, por este y por este de aquí, y hacen, ¿cierto?, que ese volco cumpla su función, ¿no?, que es, pues, descargar, ¿no?, lo que tenga aquí arriba. Y es por eso, señores, que los fluidos líquidos, ¿cierto?, se los utiliza en este tipo de maquinaria pesada, mire, donde se requieran hacer fuerzas extremadamente grandes, mire, ¿cierto? Llegar y remover un montón de tierra, ¿no?, en vías y toda esa cuestión son cargas altas. Eso no lo podríamos hacer con otro tipo de fluido, sino es un fluido líquido, ¿ok? Entonces, la misma situación, mire, aquí hay una bomba y esa bomba transmite ese fluido con gran potencia por estas mangueras. ¿Hacia dónde? Miren, hacia este cilindro. Y de este cilindro, ¿cierto?, se mueve este émbolo y haciendo, pues, haciendo que se realice el trabajo para el cual está previsto. ¿Ok? Bueno, sigamos aquí. Entonces, listos. Entonces, miren aquí. Si yo hago el mismo experimento, ¿cierto? Y le coloco un émbolo aquí, señores. Un émbolo aquí. ¿Cierto? Entonces, observemos, miren. Cuando yo le aplique una carga, esta carga no necesita ser muy grande, miren. Es una carga pequeña, ¿cierto? Y yo voy a conseguir que esta molécula se acerque a esta, mire. Que se acerque aquí. Le voy a disminuir el espacio entre moléculas. Que esta se acerque a esta, miren. Que esta se acerque a estas dos de aquí, ¿cierto? Disminuyéndole el espacio, ¿sí? Pero, como les digo, miren, en un gas siempre estas moléculas están como locas, ¿cierto? Están moviéndose de aquí para allá, bueno, para donde quiera, siempre están disminuyéndose. Pero, pues, lo que yo consigo cuando yo aplico una carga, ¿cierto?, es disminuir el espacio aquí. Es decir, que los fluidos sí son compresibles. Entonces, miren, esa es la primera diferencia que existe entre los fluidos, ¿cierto? Los fluidos, primero, los líquidos son incompresibles desde el punto de vista práctico. Los gases, por el contrario, ¿cierto?, son altamente compresibles. Ojo con esa, la primera diferencia. Vamos con la segunda. ¿Qué le pasa a un fluido? ¿Qué le pasa a un fluido cuando... A ver, ¿dónde es que está esto? Aquí está. A un fluido, señores, cuando lo vierto, miren, lo vierto en un recipiente. Si observan ustedes, miren, el fluido estaba en esta jarra. Cuando yo lo paso a este vaso, él va a tomar la forma del recipiente, que en este caso era un vaso, miren. ¿Sí o no? Toma la forma. Pero hago la pregunta, ¿los fluidos líquidos tienen una forma determinada? ¿Por naturaleza tienen alguna forma? No tienen forma determinada. No tienen forma determinada. Esa es una característica de los fluidos líquidos, no tienen. ¿Qué podemos concluir aquí? Los fluidos líquidos, ¿cierto?, toman la forma del contenedor o recipiente que los contiene, ¿cierto? Mire, esto es una forma cónica, el vaso, él toma la forma cónica. Si yo colocara esta agua, ¿cierto?, la colocara en un recipiente que tenga... me invento así una forma medio rara, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Pues, hombre, el fluido se va a adaptar, ¿cierto?, a esta forma. Mire, todo esto lo va a llenar así, con esta forma. Lo que debe ser claro es que su volumen va a permanecer sin cambios, ¿cierto? Si aquí hay 3 centímetros cúbicos, ¿cierto?, esos 3 centímetros pasarán aquí. Serán los mismos 3 centímetros cúbicos, ¿cierto? La masa también pasará la misma, ¿no? Lo que cambia es la forma. ¿Por qué? Porque él se va a adaptar a la forma del recipiente. Hago la misma pregunta con un gas, ¿cierto? Miren, son cosas que eso nos enseñan a nosotros desde primaria, ¿sí? Pues miren, vean, ahí tenemos un contenedor, ¿cierto? Y ahí tenemos otro contenedor. Entonces, miren, si yo coloco
un gas en este contenedor, señores, ¿qué le va a pasar a este gas? Entonces, mire que este gas, inmediatamente él se siente el dueño. Va a ocupar todo el espacio. Muy bien, compañero. Va a ocupar todo el espacio, miren. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Mientras, bueno, sí, ¿no? Como le digo, él es bien egoísta, ¿no? Y utilizo, mire, las palabras cotidianas para que se den cuenta. Miren que todo todo se aplica en todo, ¿no? Miren esa situación, ¿no? Miren, los gases actúan así, ¿no? Miren, sus moléculas son egoístas, quieren ocupar cada molécula todo, miren, entonces ella se empieza a desplazar por acá, esta otra por acá, mire, luego de aquí le pega aquí, bueno, ¿cierto? Todo el recipiente. Pero ¿qué pasa si a este gas lo coloca en un recipiente más pequeño? Igualmente, mire, sus moléculas creen que son las dueñas de todo ese recipiente, igual, la misma situación, ¿vale? Perdón, chicos, momenticos que ya va a comenzar el proceso, permítanme. Bien, ¿ok? Eso es lo que va a pasar. Ahora, entonces, miren, los gases, a diferencia de los líquidos, pues decimos que son altamente compresibles, ¿cierto? Y lo otro, la segunda diferencia, pues, es que los gases ocupan todo el recipiente que los contiene, ¿cierto? Todo el recipiente. Es más, si usted abre este contenedor, ¿cierto? Llegamos aquí, miren, y lo abrimos ahí, ¿qué va a pasar? Pues que el gas, como es todo, mejor dicho, quiere todo para él, va a llegar y se va a salir por aquí y va a tratar de ocupar toda esta sala, todo el sitio que pueda ocuparlo, miren, él va a tratar de ocuparlo todo, miren, siempre trata de ocupar, mientras los líquidos se adaptan a la forma del recipiente que los contiene, los gases, por el contrario, tratan de ocupar todo el recipiente, ¿no, muchachos? Todo. ¿Listo? Ya vemos dos diferencias ahí, bien importantes para tenerlas en cuenta, ¿no? Y aquí lo podemos mirar también, mire, es el mismo ejemplo, ¿cierto? Entonces, observen ustedes aquí, miren. Si yo tengo aquí, miren, un recipiente con gas, aquí arriba gas, ¿cierto? Separado aquí de otro recipiente con un fluido líquido. Aquí debe haber alguna plantilla, no sé, un pedazo de papel o algo ahí que separa a estos dos recipientes. Cuando yo le quite este papel, el gas que esté aquí, que pueden ser unas 2 moléculas o 3 moléculas, ¿cierto? Al quitarle el papel, ¿cierto? Él va a tratar de ocupar todo el espacio, todo, ¿cierto? Alguna molécula se vendrá aquí, otra acá, otra por acá. ¿Se me entienden? Es lo que va a hacer el gas. Bastante indisciplinado. ¿Listo? Bueno. Otra cosa importante, señores, que nosotros tenemos que ver es lo siguiente. Cuando yo comprimo un gas, señores, yo puedo conseguir que este gas cambie de estado. ¿Cómo así? Miren, si yo comprimo este gas que está aquí, ¿no? Nuevamente vamos a hacer el recipiente mucho más pequeño, miren ahí, ¿cierto? Entonces, miren, ¿qué le va a pasar a este gas? Pues como el recipiente es tan pequeñito, ¿cierto? Miren, las moléculas va a llegar un momento en donde se van a unir. Y si se unen, ¿cierto? Miren, estas moléculas ya se encuentran en otro estado. Pasan de ser gaseosas al estado líquido, mírenlas. Ese proceso en la práctica se conoce como licuefacción, ¿cierto? Cuando hay un cambio de gas a líquido, se licúan, se vuelven líquidas esas, ¿no? Y entonces cambian de estado. Entonces ahí la pregunta, profe, si existe esto, ¿se puede obtener el proceso contrario? ¿Cuál es el contrario? ¿De tener un líquido y volverlo gas? Sí, señores. Sí, señores. Entonces, miren, tenemos, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Nuevamente, vamos a hacer el paso contrario. Tenemos aquí un líquido, ¿ya? Entonces, en vez de comprimirlo, lo que vamos a hacer es dilatarlo, ¿sí? O expandirlo más bien, ¿no? Hablemos de expandirlo. Entonces, al expandirlo, ¿qué hacemos? Es como si lo colocáramos, ¿cierto? En un recipiente grande. Entonces, miren, esas moléculas, al expandirlo, al dilatarlo ahí, ¿cierto?
estas moléculas, ¿no? Se van a separar o se pueden separar, ¿cierto? Y cambiar de estado. Como ya sabemos, miren, si se rompen las cadenas que unen a estas moléculas, ¿cierto? Estas se liberan y cada una se va por aparte. Entonces hablamos, pues, ¿cierto? De que este líquido se volvió un gas, ¿cierto? Entonces, ahora la pregunta, no me acuerdo ahorita cómo se llama ese estado, ese cambio, pero la pregunta que podríamos hacer es, bueno, profe, ¿y eso sirve de algo en la realidad? ¿Se da en la práctica? Entonces, primero que todo, para eso quiero comentarle lo siguiente. Ustedes en sus casas, señores, muchos de ustedes tienen algún dispositivo, por lo menos uno lo tienen, muchos de ustedes lo tendrán, por lo menos uno en el cual, ¿cierto?, se ha hecho uno de estos procesos. Por ejemplo, el de licuefacción, ¿cierto? Un gas, hay un elemento, ¿quién me lo nombra en la casa? Hay un elemento que lo utilizan bastante, ¿cierto?, en el cual ese gas se encuentra licuado. Especialmente lo tienen las personas que fuman, pero en general, casi todas las personas lo tienen porque es hasta una herramienta, ¿no? ¿Cuál? La fosforera o encendedor, ¿no? Fosforera o encendedor, correcto, muy bien. ¿Sí se dan cuenta? Las fosforeras, si ustedes analizan ahí, eso es un líquido, ¿no es cierto? Ese líquido es un gas que ha sido comprimido previamente, ¿no? Entonces, mire, tiene forma como de líquido, ¿cierto? Es un gas licuado, es un gas vuelto líquido, ¿sí? Y entonces aquí viene una pregunta, señores, con esto cerramos el día de hoy, ¿ya? Y es esta imagen que ustedes miran ahí en la pantalla, señores. Mírenla. Aquí vemos, ¿cierto? Una nave, ¿cómo se llama? Un cohete, pues, no me acuerdo cómo se llama eso, bueno, una nave lanzada desde la Tierra. Mire, esta nave, para que pueda hacer su viaje, requiere de dos elementos, de unos dos tanques aquí, ¿cierto? Un tanque de esos va a contener a un elemento llamado comburente y a otro elemento en el otro tanque llamado combustible, miren, ¿cierto? Cuando se unen estos dos elementos, se produce una explosión altísima y hace que esto se desplace por una ley de física que ustedes debieron haberla visto, que tiene que ver con las leyes de Newton, creo que es la tercera ley, ¿cierto? Pero acá se habla de impulso, ¿cierto? Impulso creo que es, ¿cierto? O cantidad de movimiento. ¿Bien? Entonces observen, chicos. Miren, para que esto se pueda trasladar, pues aquí en este tanque tiene que haber, ¿cierto? Por ejemplo, ¿el comburente cuál es? Es el oxígeno. ¿Y el combustible cuál es? El hidrógeno. ¿Qué son estos? En la naturaleza, estos son gases, mírenlos. Yo les hago una pregunta, señores. ¿Ustedes creen que esos gases, mírenlo aquí, esta nave la tengo ¿cómo es? Dibujada, aquí como lo ven ustedes aquí. Pero la pregunta es, ¿ustedes creen que esos gases están así en su estado natural? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Porque Tiene razón. No. sería poco eficiente, pues tendríamos muy poca cantidad. Al comprimirlo tenemos más cantidad. Esa es la respuesta. Muy bien. Muy bien. ¿Quién fue el compañero? Jonathan. Ah, Jonathan. Listo. Muy bien, Jonathan. Listo. Permítame antes de continuar, compañera. Ah, sí, aquí está Dayan. Ok. Listo. Yo no veo a la compañera. Amy. Amy, ¿está por ahí? Sí, profe. Amy, porfa, ahora en un ratico nos conectamos, ¿vale? Necesito hablar contigo, porfa. Vale, profe. Listo. Después de por ahí a las 5, te pido un favor, me colocas un WhatsApp, ¿vale? Vale, profe, sí. Vale, gracias. Listo. Bien, señores, entonces, lo que les comentaba. Entonces, mire, la respuesta la dio ya el compañero. Entonces, miren, esos gases, si yo los coloco en estos recipientes, que son los que ustedes miran aquí, miren, estos de aquí, ¿cierto? Si los colocamos, esos gases, así como están en la naturaleza, yo realmente requeriría un tanque así de enorme, señores. ¿Ya? Así de enorme,
para contener todo el comburente y lo mismo en el combustible, ¿cierto? Mire que aquí en este momento se ha reducido a este pequeño tanque, veanlo. ¿Sí se dan cuenta? Y si usted lo utiliza así, muy probablemente, señores, no alcance, no sea suficiente. Y si usted utiliza unos tanques de esta manera en forma gaseosa, pues el comburente y el combustible, muy probablemente le alcance solamente para ir. Pero entonces los amigos astronautas pues se quedarán por allá, ¿no? Entonces, miren, una de las aplicaciones, solamente como para que ustedes se den cuenta lo importante que es todos estos detallitos que estamos viendo nosotros, una de las aplicaciones que tiene el convertir, ¿cierto? El utilizar estas propiedades que tienen los fluidos, líquidos y gaseosos, es esta, ¿no? Mire, que uno, por ejemplo, mire, puede cambiar el estado de uno de estas sustancias para beneficio de nosotros como seres humanos. ¿Listo, señores? Esto es bien importante. ¿Vale? Bueno, muchachos, hasta aquí se acabó la clase. Para mañana, señores, les pido un favor. Para mañana, aparte de los videos que están en el chat, tienen también, muchachos, esta pequeña consulta, por favor. ¿Listo? Para el día de mañana, cópienla. Necesito que me digan ustedes cuál es la diferencia entre masa y peso. ¿Listo? Y algo bien importante es cómo se mide la masa y cómo se mide el peso. ¿Listo? Por favor, ojo con eso. Mañana yo necesito que, sin yo decirles, ustedes mismos mañana, profe, vea, teníamos una consultica, ¿listo? Y empecemos a charlar un poquitico. Primero sobre la consulta y luego sobre los videos. ¿Vale, chicos? Yo creo que mañana, si acaso haremos eso, no alcanzaremos a ver más temas, pero es bien importante que eso nos quede bien claro, señores. ¿Vale? Entonces, muchachos, no siendo más, les pido el favor que ahorita me disculpen, pues me ausento por esa actividad que tenemos y ya nos vemos mañana. ¿Listo, señores? Recuérdense, por favor, no faltar, ¿no? Mire, yo aquí estoy viendo, más o menos hay 43 personas, entonces yo voy a mirar la lista, ahorita pues no hay problema, pero ya cuando tengan la lista yo voy a estar pendiente. Si ya veo que empiezan a faltar personas, muchachos, haré ese llamado de lista, ¿listo? Y eso, muchachos, recuerden que si no se llega a clase, pues hay el problema de que se pueda perder la materia por faltas. ¿Listo? Bueno, muchachos, cuídense. Lo otro, los videos siempre se van a subir a YouTube como el semestre anterior, ¿vale? No sé, yo me imagino que Dayan seguirá siendo el representante de ustedes, ¿no? Supongo. Pero si no lo han decidido, igual les pido el favor, mientras lo decidan, pues yo me estaré comunicando con Dayan. ¿Listo? Si ya deciden cambiarlo o algo, pues igual necesito que me comuniquen urgente, porque mi contacto más directo va a ser con el representante. ¿Listo? Mientras ustedes deciden, que ojalá pues siga siendo Dayan, a mí me parece que ha sido un papel muy bien el que hace Dayan. Entonces, mientras tanto yo me comunicaré con él, ¿no? El enlace lo enviaré a Classroom y se lo enviaré a Dayan para que abramos un grupito, por favor, un grupito de esta materia, ¿listo? A través de ese grupito, pues ahí también nos estaremos conversando. ¿Listo, muchachos? Cuídense y que estén muy bien. Hasta luego, jóvenes. Luego, profe. Luego, profe. Chao.